Algunos de los animales que crees extintos podrían seguir vivos ahora mismo. Hemos explorado menos del 5% de nuestros océanos y aún quedan selvas donde ningún ser humano ha puesto el pie. No vimos morir a estas criaturas, simplemente dejamos de buscarlas. Hoy te voy a mostrar 10 animales que el mundo dio por desaparecidos y que siguen apareciendo, en cámaras trampa, en grabaciones borrosas, en lo más profundo y lo más oscuro. Algunos resultaron ser un engaño, otros volvieron de verdad, después de que ya los hubiéramos enterrado. Y el último, los científicos lo están trayendo de vuelta mientras hablamos. No parpadees y quédate hasta el final. Empecemos. Número 10. El Mokele Mbembe. Imagina remar por un río del Congo tan cubierto de selva que la luz del sol nunca llega al agua. Los habitantes de la zona bajan la voz cuando hablan de lo que vive ahí. Lo llaman Mokele Mbembe, el que detiene el curso de los ríos. Lo describen como un gigante, cuello largo y cuerpo macizo, como uno de esos dinosaurios que has visto en los museos, del tamaño de un elefante, o más. Dicen que vive en los ríos y lagos de la cuenca del Congo, una de las regiones más remotas y peor cartografiadas del planeta. Lo más extraño es que, según ellos, come plantas. Un animal de 15 metros que se alimenta de flores. Occidente lleva más de un siglo persiguiendo esta leyenda. Las primeras grandes expediciones arrancaron hacia 1980, cuando el biólogo Roy Mackal viajó a Camerún y al Congo para buscarlo y recoger los relatos de los pescadores. Durante un instante la leyenda pareció algo más real, pero nunca apareció una foto nítida, ni un hueso, ni un cuerpo. Cada historia borrosa se deshace en cuanto empiezas a hacer las preguntas difíciles. Muchos investigadores creen que las descripciones encajan, en realidad, con un rinoceronte, un animal que hoy no se conoce en esa región, lo que explicaría por qué la gente sigue viendo algo grande que no sabe nombrar. Un dinosaurio escondido suena audaz, pero el siguiente de la lista ni siquiera tocaba el suelo. Reinaba en el cielo. Número 9. El pterosaurio. Cambiamos del agua al cielo. En los años 20, un explorador británico mostró a unos aldeanos africanos el dibujo de un reptil volador extinto hacía millones de años. Cuentan que huyeron aterrorizados. Lo llamaban Congamato, el que rompe las barcas. Los pterosaurios dominaron los cielos decenas de millones de años antes de que el primer pájaro batiera un ala. El mayor de todos, el Quetzalcoatlus, era tan alto como una jirafa, con una envergadura más larga que un autobús escolar. Imagina una criatura capaz de mirarte a los ojos estando de pie en el suelo y luego desplegar unas alas de piel y elevarse en el aire. Desaparecieron hace 66 millones de años, junto a los dinosaurios, y sin embargo las historias no se apagan. En los pantanos de Zambia se describe una criatura voladora rojiza, sin plumas, con un pico largo lleno de dientes. Décadas después, y al otro lado del mundo, los habitantes de Papúa Nueva Guinea hablaban del ropen, una forma alada que, según ellos, brillaba al cruzar el cielo nocturno. Hubo expediciones, cámaras, y todas volvieron vacías. En 2015, un vídeo grabado en Boise, Idaho, mostró una silueta enorme planeando sobre los árboles. Millones de personas lo vieron. Pero los expertos en animación coincidieron. El movimiento de las alas era falso, las sombras no encajaban. La criatura no volvió a aparecer jamás. Hay un giro que casi nadie conoce. En 2018, al examinar fósiles de pterosaurio, los científicos encontraron algo extraño, fibras parecidas a plumas cubriendo sus cuerpos. Así que esos reptiles lisos, de aspecto de dragón, de los libros de tu infancia, puede que tuvieran un aspecto completamente distinto. Pero un reptil volador escondido en un pantano es una cosa. El siguiente vivía donde de verdad es imposible mirar. Bajo el mar. Número 8. El plesiosaurio. Imagina esto. Es 1977 y un pesquero japonés, el Tsuiyo Maru, faena frente a la costa de Nueva Zelanda. De las profundidades sube algo enorme, un cadáver en descomposición con un cuello largo, 4 aletas y una cabeza pequeña. La tripulación lo fotografía antes de devolverlo al mar para no estropear la captura. El plesiosaurio fue un reptil marino que reinó en los océanos junto a los dinosaurios. Algunas especies superaban los 12 metros, con un cuello que ocupaba casi la mitad del cuerpo. Cazaban con hileras de dientes finos como agujas, deslizándose por el agua fría con 4 poderosas aletas. El registro fósil dice que se extinguieron todos hace 66 millones de años, en el mismo evento que borró a los dinosaurios. Pero aquel cadáver frente a Nueva Zelanda reabrió la pregunta:
Lo llamaron el monstruo del Zuiyomaru, y durante un tiempo ni siquiera los científicos japoneses estaban seguros de qué era. Y luego está el lago Ness, el sospechoso más famoso de todos. Durante casi un siglo la gente ha jurado que la criatura de ese lago escocés es idéntica a un plesiosaurio. Cuello largo, lomo encorvado, deslizándose a ras del agua. Aquí llega el desenlace. En 1978 se analizaron las muestras de tejido de aquel cadáver de Nueva Zelanda. El veredicto era un tiburón peregrino en descomposición. Sus cuerpos, al pudrirse, adoptan una forma que finge un cuello largo a la perfección. Pero si un tiburón engañando a unos marineros te inquieta, el siguiente nunca fue un pez, y dicen que todavía recorre las aguas. Número 7. El mosasaurio. Imagina un pesquero frente a la costa de Sudáfrica. La tripulación observa algo largo y oscuro deslizándose bajo la superficie. Demasiado grande para ser un tiburón. Nunca consiguieron una foto. Pero historias como esta son la razón de que el mosasaurio no acabe de quedarse enterrado. Esta era la pesadilla del océano hace 70 millones de años. Los mayores mosasaurios alcanzaban los 15 metros, con mandíbulas erizadas de dientes cónicos y una segunda fila de dientes en el paladar para impedir que la presa escapara. Reinaron en los mares hasta que el asteroide que mató a los dinosaurios los borró a ellos también. Así que según todos los registros que tenemos, llevan 66 millones de años desaparecidos. Aquí es donde la cosa se vuelve turbia. El océano profundo apenas está explorado. Hemos cartografiado mejor la superficie de Marte que el fondo de nuestros propios mares. La gente señala ese vacío y pregunta, ¿y si algo sobrevivió ahí abajo? En marzo de 2017 apareció un clip grabado supuestamente en el fondo marino. Una criatura colosal cruzando frente a la cámara. Nadie sabe quién lo filmó. Algunos dicen que lo grabó el capitán de un barco en el Pacífico, pero no hay autor, ni fecha, ni lugar que se sostengan. Y un detalle que casi nadie menciona. El pariente vivo más cercano del mosasaurio no es ningún pez. Los científicos creen que estaban emparentados con las serpientes y los lagartos monitores actuales. Aquel monstruo marino era básicamente un lagarto gigante de mar abierto. Pero si un lagarto del tamaño de un barco te parece difícil de creer, el siguiente lleva los dientes más famosos de la historia. Número 6. El megalodón. Hay quien te dirá que el océano es sencillamente demasiado grande para estar seguro de nada. Y no se equivocan del todo. Cuando un pescador jura que ha visto un tiburón del tamaño de un barco, la respuesta honesta es incómoda. No podemos demostrar que no lo viera. El megalodón fue el mayor tiburón que ha existido jamás. Imagina una criatura de hasta 16 metros, más larga que un autobús urbano, con dientes tan grandes como tu mano y una mandíbula capaz de tragarse a una persona entera. Dominó los océanos durante millones de años, pero hace unos 3,5 millones de años se desvaneció. Los científicos creen que los mares se enfriaron y sus presas escasearon, y el gigante poco a poco se murió de hambre. Entonces, ¿por qué no muere la historia? En parte por un viaje real. El del HMS Challenger, en la década de 1870, que dragó dientes de megalodón del lecho marino. Más tarde alguien afirmó que aquellos dientes tenían solo unos 10.000 años, pero el método de datación estaba mal, y desde entonces los investigadores lo han descartado. Después, en 2013, un especial del canal Discovery insinuó que el tiburón todavía nadaba, salvo que era ficción, una escena montada e interpretada por actores. Lo curioso es que estudios recientes sugieren que el megalodón no era el gran blanco corpulento que imaginábamos. Pudo ser más largo y mucho más estilizado. Pero si un cazador escondido en el océano te inquieta, el siguiente jamás necesitó el mar. Y, contra todo pronóstico, este sí volvió de verdad. Número 5. El topo dorado de De Winton. Hasta ahora te he enseñado monstruos. Imposibles. Este es distinto. Este volvió de verdad. Y su historia cambia las reglas de todo lo que viene después. Imagina un animalillo ciego, más pequeño que tu puño, con un pelaje que despide un brillo iridiscente, casi metálico. No camina por la arena, nada por ella, como si las dunas fueran un mar. Es el topo dorado de De Winton y vive en la costa noroeste de Sudáfrica. La última vez que alguien lo vio fue en 1936. Después, silencio. Pasaron los años, las décadas, y la ciencia lo dio por perdido. Es un animal casi imposible de encontrar. Vive bajo tierra, es ciego y tiene un oído tan sensible que detecta las vibraciones de unos pasos a distancia y se esfuma antes de que lo veas. Pero en noviembre de 2023
Un equipo de conservacionistas y genetistas hizo algo que parecía imposible. No lo buscaron con los ojos, lo buscaron con su ADN. Recorrieron las dunas recogiendo el rastro genético que el animal deja al moverse, células de piel, pelo, una técnica llamada ADN ambiental, ayudados por una perra rastreadora llamada Jessie, y funcionó. Tras 87 años dado por desaparecido, capturaron un topo dorado de Winton vivo. Y luego un segundo. La imagen que ves en pantalla es real. Un animal al que dimos por muerto durante casi un siglo, parpadeando de nuevo a la luz. No es un monstruo de leyenda, es ciencia. Y demuestra que la lista que estás viendo no va solo de fantasmas. Algunos de estos regresos son verdad. Número 4. El ciervo ratón de plata. Y no fue el único que regresó. Imagina una criatura del tamaño de un conejo, con pezuñas diminutas y unos pequeños colmillos en lugar de cuernos, moviéndose de puntillas por los bosques secos de la costa de Vietnam. La parte trasera de su cuerpo tiene un brillo plateado, como si lo hubieran rociado de ceniza fina. Es el ciervo ratón de plata, uno de los mamíferos con pezuña más pequeños del mundo. La ciencia lo perdió en 1990. Durante casi 30 años, nadie volvió a documentarlo. La región donde vivía quedó arrasada por la caza con trampas de lazo y se temió que se hubiera ido para siempre, una víctima silenciosa más. Pero un equipo no se rindió. Tras entrevistar a aldeanos y guardas forestales que decían haber visto un ciervo gris, colocaron cámaras trampa cerca del suelo, en una zona del sur de Vietnam. Las dejaron meses. Y cuando revisaron las tarjetas, ahí estaba, el destello plateado de un animal que el mundo había dado por perdido. La foto que estás viendo es esa imagen tomada en noviembre de 2019, la primera prueba científica del ciervo ratón de plata vivo en casi 3 décadas. No una ilustración, no un hueso en un museo, un animal vivo, caminando, fotografiado por una cámara automática en mitad del bosque. 2 regresos reales seguidos. Pero el siguiente de la lista no volvió por sí solo. A este lo estamos trayendo nosotros. Número 3. El mamut lanudo. En 2012 apareció en internet un vídeo que mostraba una enorme silueta peluda y oscura cruzando un río en Siberia. Se movía como un elefante. Pero en Siberia no hay elefantes. El mamut lanudo medía hasta 3,5 metros de alto. Imagina un animal capaz de mirar por encima del techo de un coche. Pesaba unas 6 toneladas, casi como un autobús urbano, y sus colmillos curvados podían ser más largos que un hombre adulto. La mayoría se extinguió hace unos 10.000 años, cuando terminó la edad de hielo y el mundo helado para el que estaban hechos se derritió poco a poco. Pero Siberia es inmensa, vacía y brutalmente fría. Justo la clase de lugar donde algo podría esconderse. Durante siglos, los pueblos del lugar sacaron del suelo helado extraños colmillos curvos, y como no creían en la extinción, se inventaron una explicación. Una bestia gigante que excavaba bajo tierra y moría en el instante en que tocaba la luz del día. Cuando se difundió aquel vídeo de 2012, la vieja leyenda pareció cobrar vida. Los expertos estudiaron las imágenes. Su veredicto fue menos emocionante. Casi con seguridad, un oso pardo cruzando el agua con un pez en la boca. Pero hay una parte que casi nadie cuenta. Un pequeño grupo de mamuts sobrevivió en la isla de Wrangel, en el Ártico, hasta hace unos 4.000 años. Es decir, estos animales seguían caminando sobre la tierra cuando las pirámides de Egipto ya estaban en pie. Y aquí está el giro que lo cambia todo. El mamut quizá no necesite esconderse en la nieve, porque hay una empresa, Colossal Biosciences, trabajando para devolverlo a la vida. Han reescrito genes de elefante asiático para que coincidan con los del mamut y aseguran que tendrán embriones listos para finales de 2026 y una primera cría hacia 2028. Puede que el próximo mamut no salga del hielo siberiano, sino de un laboratorio, pero ninguno de estos regresos es tan icónico como el que cierra la lista. Número 2. El pico de marfil. Lo llamaban el pájaro señor Dios mío, porque eso era lo que exclamabas si tenías la suerte de ver uno. Casi nadie la tuvo. El carpintero pico de marfil era el mayor pájaro carpintero de Norteamérica, una criatura espléndida de pico claro como el hueso que reinaba en los bosques pantanosos del sureste de Estados Unidos y de Cuba. Imagina un bosque inundado, los troncos centenarios alzándose del agua negra y un destello blanco y negro cruzando entre ellos con un grito nasal, como una pequeña trompeta de juguete soplada a lo lejos. Dependían de árboles viejos y enormes para vivir.
pero cuando las empresas madereras empezaron a talarlos a comienzos del siglo XX, los carpinteros empezaron a desaparecer con ellos. La última observación segura en Estados Unidos fue en 1944, en una zona de Luisiana llamada Singer Tract. Era una hembra solitaria, y un artista la dibujó justo antes de que echara a volar para siempre. En Cuba, el último avistamiento fiable de su subespecie llegó hacia 1986, y después, casi nada. Solo destellos. Aquí está lo que convierte a este pájaro en un fantasma y no en un cadáver. En 2021, el Servicio de Fauna de Estados Unidos propuso declararlo oficialmente extinto. Pero entonces llegaron las pruebas. Fotos granuladas, vídeos de dron, grabaciones de sus golpes característicos en los troncos, recogidas por equipos que llevan décadas internándose en los pantanos. Y en octubre de 2023, el gobierno se echó atrás. Declaró extintas a otras 21 especies, pero dejó al pico de marfil fuera de la lista. Así que oficialmente, este pájaro no está extinto. Está atrapado en un limbo, ni demostrado vivo, ni declarado muerto. Puedes oír su voz en una cinta de 1935. Lo que nadie puede demostrar es si sigue ahí fuera, golpeando un tronco en algún pantano que nadie ha explorado todavía. Número 1. El tilacino. En 1936, el último murió solo en una jaula cerrada, en un zoo de Tasmania. Alguien olvidó dejarlo entrar al refugio y se congeló durante la noche. Y, sin embargo, la gente que vive cerca de aquellos bosques sigue jurando que lo ve, deslizándose entre los árboles. Imagina un perro del tamaño de un pastor alemán grande, pero con la rigidez de paso de algo más antiguo, y unas franjas oscuras recorriéndole el lomo como las de un tigre. Podía abrir las fauces casi en horizontal, mucho más que casi cualquier animal vivo hoy. No era ni perro ni tigre, era un marsupial carnívoro que criaba a sus pequeños en una bolsa. Los granjeros lo acusaron de matar sus ovejas, así que el gobierno pagó a cazadores para exterminarlo. Para 1936 ya no quedaban. El último ejemplar conocido murió en el zoo de Hobart el 7 de septiembre de 1936. Y existe la película unos pocos segundos en blanco y negro de aquel animal exhausto dando vueltas en su jaula. Es lo único que nos queda de él con vida. Aquí es donde se vuelve extraño. La caza paró, pero los avistamientos no. Se han recogido más de 1000 informes en Tasmania y en la Australia continental. Gente que jura ver un animal rayado, de cola rígida, cruzando carreteras oscuras de noche. En 2017, un equipo de la Universidad James Cook salió a buscarlo siguiendo testimonios que consideraban creíbles. Uno era de un antiguo guarda forestal. Llenaron los bosques de cámaras. No encontraron nada. Aún así, el gobierno de Tasmania sigue anotando avistamientos nuevos cada año. Pero la historia del tilacino ya no termina en aquella jaula helada. La empresa Colossal Biosciences ha reconstruido su genoma a partir de ejemplares conservados, el más completo de cualquier especie extinta hasta la fecha, e incluso ha logrado aislar moléculas de ARN de un ejemplar de 110 años. Están trabajando para traerlo de vuelta, así que aquí tienes la pregunta con la que te dejo. Si vuelve a deslizarse entre los árboles de Tasmania, ¿será porque nunca llegó a marcharse del todo? ¿O porque nosotros lo hemos traído de vuelta? No vimos morir a estos animales, solo dejamos de mirar. 10 animales que el mundo dio por desaparecidos. De algunos solo nos queda un clip borroso y una leyenda que no se sostiene. Otros, el topo que nada por la arena, el diminuto ciervo de Vietnam, volvieron de verdad, después de que ya los hubiéramos enterrado. Y al último lo estamos reescribiendo, gen a gen, en un laboratorio. Dime en los comentarios, de todos estos, ¿cuál te gustaría que siguiera vivo de verdad? Los leo todos. Si esta historia te ha atrapado, suscríbete para no perderte las próximas. Y YouTube cree que te va a encantar el vídeo que aparece ahora en pantalla. Haz clic antes de que desaparezca.